La nueva Fuerza Armada tiene que ser una Fuerza Armada altamente profesional, altamente apegada a la Constitución de un Estado-nación moderno, totalmente estando pegada a esa idea constitucional de una república moderna, apegada a los principios democráticos. Tiene que recuperar el respeto de la sociedad a la cual se debe, porque una de las cosas que hizo este régimen fue convertir a la sociedad venezolana en parte del enemigo que atacaron con las Fuerzas Armadas cuando las Fuerzas Armadas no es para eso. Hola, tenemos días averiguando qué está pasando dentro de las Fuerzas Armadas. Hay muchos cuentos y personajes en las redes, pero no había encontrado a alguien serio para conversar. Hasta hace unos días que vi una entrevista que le hicieron al general retirado del ejército, Emilio Ascanio Tovar. Logré contactarlo y tuvimos una buena conversación. Él estuvo 30 años en el ejército, desde 1979 hasta el 2009, y conoce ese monstruo por dentro. Llegó a ser general de brigada del ejército. Fue director de la Academia Militar de Venezuela, jefe de Estado Mayor de la 5ª División de Infantería de Selva, comandante de la 51 Brigada de Infantería de Selva en Guasipati, Estado Bolívar, y comandante de la 52 Brigada de Infantería de Selva, Puerto Ayacucho, en el Estado Amazonas. Un personaje interesante con muy buenos cuentos. Espero que les guste. Buenas tardes, General Ascanio, ¿cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y saludo a toda tu audiencia. Le escribí y lo contacté porque vi una entrevista suya con Gladys Rodríguez que me pareció muy interesante. Bueno, creo que tiene muchas cosas que decir. Yo como ciudadano civil desconozco y tengo profundas ignorancias del estamento militar y quería conversar con usted. Entiendo que usted estuvo 30 años en las Fuerzas Armadas, se retiró en el año 2009. Y bueno, obviamente usted estuvo como, digamos, en la Cuarta República de las Fuerzas Armadas y también conoció un poco las nuevas Fuerzas Armadas que cambiaron con la llegada de Chávez, ¿no? Entonces quería que me comentara un poco cómo ve usted actualmente las Fuerzas Armadas o cómo fue esa transición. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y sí, estos temas son bien importantes, álgidos, particularmente en este momento de la evolución de todo este devenir histórico de Venezuela desde, pudiéramos decir desde el 98, pero las raíces están Mm, antes de ese año, ¿no? Y la Fuerza Armada que estamos viendo actualmente no tiene nada que ver con la Fuerza Armada que yo viví. No queriendo decir con esto que era una Fuerza Armada perfecta, sin defectos. Al contrario, posiblemente una de las razones por las que llegamos aquí es porque de hecho habían fallas estructurales que permitieron que ocurrieran cosas que no debieron ocurrir. Pero también es importante ver que esa Fuerza Armada, en un momento, todo el mundo lo sabe, y es histórico, en abril del 2002 reaccionó contra lo que algunos miembros de la Fuerza Armada empezaron a ver de cerca que estaba ocurriendo. No todo el mundo tuvo acceso, se oía en los pasillos o le preguntaban a los oficiales una pregunta que era de rutina, ¿está con el proceso? Y cuando a mí me llegaron a preguntar eso, yo decía, ¿qué es el proceso? Entonces cuando yo decía eso, inmediatamente me decía, la persona que me lo preguntaba identificaba que yo no estaba con eso que ellos llamaban el proceso. Entonces, por supuesto, lo iban relegando a uno y obviamente se estaba desarrollando esto que culminó en este desastre tan descomunal que convirtieron a Venezuela en esto que es hoy. Por supuesto que no son los venezolanos, sino ellos convirtieron a Venezuela en el sentido que utilizaron esta plataforma del Estado venezolano para alcanzar eso que hoy se identifica como un Estado criminal, una organización criminal global que ha utilizado cualquier cantidad de artificios en el mundo del crimen para seguir lineamientos desde Cuba y de Cuba más arriba, Rusia y otras potencias extranjeras con las cuales se alió Chávez, Irán, Corea del Norte, etcétera, etcétera, para atentar contra la cultura occidental, particularmente representada por Estados Unidos, pero también para expandir o continuar expandiendo los intentos de siempre de Cuba para exportar una revolución que se hacía llamar comunista, pero que en el fondo ese comunismo se convirtió en unos grandes negocios que manejan mucho dinero para tanto esa expansión como para que los países o las potencias enemigas de la cultura occidental y de Estados Unidos utilizaran a países latinoamericanos para atentar contra Estados Unidos y lo que hemos visto.
esos lineamientos eran abiertos dentro de las Fuerzas Armadas. Se decía abiertamente, mira, nosotros vamos contra los Estados Unidos o contra Occidente. O era una cosa Bueno, como de rumor también interno, o el cogollo de las Fuerzas Armadas lo decía. ¿Qué sabe ustedes? el evento del golpe de Estado contra Chávez de abril del 2002 fue un golpe muy fuerte a la estabilidad del país y al de la Fuerza Armada también. Y Chávez, bueno, retornó. Y la historia explica un poco, y hay cosas que no están bien explicadas, de cómo fue ese retorno, pero el hecho que retornó, y tanto él como sus directores, sus manejadores y manipuladores desde Cuba reorientaron todo, y eso que ya estaba planificado de la destrucción de las Fuerzas Armadas, entonces se aceleró el paso. ¿Por qué? Bueno, porque lo que le temían, que era que la Fuerza Armada era el que podía impedir el desarrollo de eso que llamaban la revolución, el que lo podía impedir era la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada lo demostró en abril del 2002. Entonces había que neutralizar a las Fuerzas Armadas para poder seguir adelante. Y a pesar de que se siguieron pasos más o menos soterrados, por otro lado, Chávez, a raíz de esos sucesos, entonces empezó a vociferar abiertamente Contra. su lucha antiimperialismo, pero su antiimperialismo era solamente con un imperio, porque con los otros imperios hizo alianzas. Y peor que eso, con un pequeño país como Cuba, pero que estaba apoyado y sostenido por más de 60 años, se sometió totalmente y se dio al Estado venezolano al control de Cuba, del régimen cubano, respetando una vez más a la sociedad cubana, que no está involucrada en esto, pero al régimen cubano sí. Y se dio el control territorial y se dio el control de instituciones estratégicas del Estado venezolano. Entonces se dio totalmente la soberanía nacional a mano de un pequeño país que es Cuba. Usted tiene, por supuesto, contacto por esa subordinación. Usted tiene contacto con sus superiores, me imagino, y con sus inferiores. ¿Y qué dicen ellos actualmente? ¿Qué está pasando dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Están contentos? ¿Qué cree usted que está pasando? Bueno, lo primero es que la Fuerza Armada no es lo que yo conocí y lo que la mayoría de la sociedad venezolana no conoció. Lamentablemente, uno de los graves problemas que tiene la Fuerza Armada o la Fuerza Armada que va a venir, porque va a haber una transición, es que tiene que recuperar el respeto de la sociedad a la cual se debe, porque una de las cosas que hizo este régimen fue convertir a la sociedad venezolana en parte del enemigo que atacaron con las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Armadas no es para eso. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, y una Fuerza Armada profesional de un Estado-nación moderno y democrático, para defender al Estado, a la República, a la Constitución y a sus ciudadanos, y a la integridad territorial ante amenazas extranjeras. Y hay otras instituciones, pues, que tienen la obligación de atender la amenaza interna, y en última instancia, si hace falta, y la amenaza interna se convierte, como por ejemplo en la presencia de grupos guerrilleros que atentan contra la estabilidad del país o contra la institucionalidad, contra la presidencia de la República o contra cualquier otra institución, entonces le toca a la Fuerza Armada participar activamente por instrucciones del comandante jefe de la Fuerza Armada y con aprobación, pues, de las otras instituciones del Estado, de los poderes públicos. Y eso ocurrió en la década del 60, 70 y comienzo del 80, donde ante la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la llegada a la presidencia de Rómulo Betancourt, de un grupo, pues Rómulo Betancourt venía de la izquierda y tenía ideas de izquierda, no de extrema, pero de izquierda al fin. Y entonces pensaba más en una socialdemocracia, que era una especie de socialismo de centro izquierda o cualquiera de esas categorías que un politólogo pudiera definirla mejor. Y entonces se encuentra con que la extrema izquierda, el comunismo rancio venezolano, bueno, se va a las armas, y él tuvo que enfrentarlo y lo enfrentó con su Fuerza Armada. Y esta Fuerza Armada logró derrotar a esos grupos guerrilleros en una larga, relativamente larga y también sangrienta lucha, que la mayoría de los venezolanos no lo recuerda, ni siquiera sabe que existió, y no lo tienen en su historial. Y de hecho, inclusive en el pensum de estudio de los oficiales posteriores a todo eso, no se estudiaba con la profundidad que debía hacerse, y como estudio de casos, esa lucha en la cual hubo un triunfo militar, pero que, como siempre, y hay cualquier cantidad de ejemplos históricos de que habiendo
el éxito militar de la guerra, la parte política no siempre termina con la tarea y a veces eso que es un cáncer se extirpa el tumor, pero quedan células cancerígenas que no son atacadas adecuadamente y tarde o temprano se reproducen. Y eso no pasó. Y no solamente se derrotó la guerrilla en Venezuela, se impidió y se derrotó los intentos de Fidel Castro de invadir Venezuela, Sí. que también es histórico y se habla poco de eso, se habla poco de eso, e inclusive en el seno de la Fuerza Armada se hablaba poco de eso. Ahora, usted en la entrevista dice que da como a entender que la gente hasta está pasando hambre, la tropa no está bien alimentada, etcétera, etcétera. Dice algo de eso, ¿no? ¿Qué sabe usted de eso? Es correcto, digamos, la Fuerza Armada que tenemos tiene una cantidad de deficiencias enormes. La presta operacional de una Fuerza Armada tiene una serie de indicadores Mm, y entre esos indicadores está el de la moral. Y por supuesto, está el tema de la salud física, no solamente de los miembros de la Fuerza Armada, también en ámbito geopolítico, la salud de la sociedad es una vulnerabilidad o es una fortaleza. La Fuerza Armada, el sistema logístico de la Fuerza Armada fue demolido. Tal es así que la organización logística de la Fuerza Armada, que provee, entre otras cosas, el área de alimentación, fue puesta en manos del Ministerio de la Alimentación. ¿Y quién es el ministro de Alimentación? Entonces, un delincuente. Al no haber un sistema de alimentación adecuado, pero además la cantidad de hombres que realmente hay en armas, el sistema formal de la Fuerza Armada está por debajo del 30%. Y solamente hay un buen contingente en aquellas unidades que conforman hoy el parte del sistema represivo del régimen y que es con lo que ellos cuentan. Pero hay algo interesante, esa disminución y esa destrucción de la Fuerza Armada que tenía el propósito de impedir que fuera contra el régimen, como sucedió en abril del 2002, ahora resulta que tampoco les sirve a ellos para defenderse contra un enemigo que es una fuerza armada y que lo ven como enemigo, que es la Fuerza Armada de Estados Unidos, que está en el Caribe y que no hay absolutamente ninguna capacidad para enfrentarlo. Con esa Fuerza Armada Nacional Bolivariana totalmente disminuida, sin moral, sin entrenamiento, con sistemas de armas obsoleto. totalmente obsoletos, esa es una realidad. Y sí, hay comida apenas para el servicio de día, que son los profesionales que prestan la seguridad mínima, y a los demás lo mandan, como sabes. Han sacado muchos miembros de la Fuerza Armada que resuelvan su problema con lo que llaman su propio emprendimiento. Y entonces ese propio emprendimiento es montar alcabala, buscar la manera de sacarle plata a quien sea por allí o sumarse, a utilizar su armamento para Crimen. hacer cosas indebidas, ¿no? Es increíble, pero eso es lo que está ocurriendo. Ahora, usted ahorita dijo transición. Si viene un proceso de transición, ¿usted cree que los militares que estamos hablando se van a restear con Maduro? ¿Qué cree usted cómo es el sentimiento allá abajo? ¿Cree que la gente, los militares quieren que haya un cambio o cree que se van a restear con Maduro? Bueno, mira, la palabra que está utilizando de restear, quizás Sí, perdón. un oficial en una unidad militar se restea con su jefe y lo sigue hasta la muerte por la única, bueno, por varias razones. La primera, porque la Constitución se lo ordena y la ley orgánica y los reglamentos asociados con la disciplina, obediencia y subordinación. Pero es el liderazgo de ese jefe el que logra que ese subalterno lo acompañe hasta ese punto. Pero la mayoría de los profesionales militares y los que están ahí en el seno de las Fuerzas Armadas, que no está involucrada en violaciones de derechos humanos, en crímenes de lesa humanidad o en actividades ilícitas tan graves como el narcotráfico y otras como el tema de la minería ilegal, eso no se restean con eso porque ahí no hay ningún tipo de liderazgo en la figura de esa persona. Ahora bien, dado que una buena parte, la mayoría de esos profesionales no se van a restear porque no tienen por qué restearse y además no hay liderazgo y además están viviendo las mismas vicisitudes que el resto de la población de hambre, de salud, de miseria total. Entonces, por supuesto que, primero que lo demostraron ya en las elecciones del 28 de julio del 2024, la sociedad venezolana y entre ellos la Fuerza Armada. La Fuerza Armada normalmente es un reflejo, casi copia al carbón de la sociedad. Lo que sucede dentro de la Fuerza Armada es lo que está sucediendo en buena parte de la sociedad desde el punto de vista, por supuesto, social.
Entonces, ¿por qué ya mencioné el tema de que la transición que viene, que está ahí? Bueno, porque es que hay cualquier cantidad de evidencia y eso que está, esa disposición que hay en el Caribe, ese despliegue militar que hay allí, ha sido producto de que esta organización criminal en la que convirtieron al Estado venezolano, una parte del Estado venezolano, y esos que están ahí liderando eso, esa organización, atentaron contra la seguridad nacional de Estados Unidos a través de movimientos migratorios forzados, que bueno, es público también todo lo que ocurrió con esos movimientos migratorios venezolanos a pie hasta llegar a Colombia y de Colombia hacia el sur hasta llegar a Chile, Argentina, y pasando por todos esos países, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, impresionante. Pero también tomando los caminos esos de la selva del Darién, penetraron hasta Estados Unidos y ahí colaron a miembros del Tren de Aragua, que no se reconocía hasta ahora como una organización terrorista internacional. Bueno, inclusive ayer en una carta del pollo hasta dijo que tienen infiltrados agentes dentro de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos. Y voy a ir un poco atrás. ¿Usted cree que esos militares de alto rango venezolanos, o cuál es su percepción de que sí están involucrados en el cartel de los soles? ¿Eso es una realidad? ¿Hay evidencias de eso más allá de lo que se conoce públicamente? Bueno, primero voy a terminar el punto anterior, que es que esa penetración con movimientos migratorios forzados a Estados Unidos como arma de guerra, pero además el uso del narcotráfico para invadir, para exportar a Estados Unidos drogas con propósitos y con fines como arma de guerra, eso convirtió a esta organización en una amenaza de guerra para Estados Unidos, una amenaza seria externa para los Estados Unidos y eso produjo una respuesta a esa amenaza, que es ese despliegue. Y ese despliegue que es para atender esa amenaza es la mejor oportunidad sumada al triunfo electoral que se logró el 28 de julio del 2024 para que sea inminente un proceso de transición. Porque al atacar y neutralizar esa amenaza, entonces se da por sentado que ese régimen que gobierna va a desaparecer y entonces va a ser posible que se logre legitimar las nuevas autoridades por decisión de la soberanía popular y se inicie entonces ese proceso de transición. Con respecto entonces a la siguiente pregunta que desarrollaste, hay mucha evidencia del tema de cómo Chávez dio el paso de involucrar a las Fuerzas Armadas, y no solamente a las Fuerzas Armadas, sino a varias instituciones de la República en el tema del narcotráfico. Hay un muy buen libro que describe fehacientemente todo este proceso, que se llama La Guerra Infinita, donde es un conjunto de personas que lo escribieron. Entre ellas está la señora Maybor Petit, que es una excelente investigadora del ámbito de seguridad y de crimen transnacional organizado. Hugo Hacha, que es un ciudadano americano ahorita, pero de origen boliviano, también es un experto y un excelente analista de este tema. Lo conozco. Un exministro de la Defensa de Colombia. Entonces, ese libro describe muy bien cómo se inició todo esto y cómo esto no fue una idea de Chávez, ni una idea de Maduro, ni una idea de Venezuela, sino que es una idea que viene de mucho más arriba, del uso del narcotráfico como arma de guerra contra Estados Unidos. Y en este caso, el régimen cubano vio la posibilidad de tomar un país como Venezuela, que por su posición geográfica, sus riquezas, y como tenía células cancerígenas comunistas residentes en Venezuela, entonces la oportunidad de que se le dejaron vivas los derechos políticos a ese grupo que se alzó en armas contra la República y contra la democracia en el 92, le dieron la oportunidad de que fuera a un proceso electoral y dada la situación social y económica del país en ese periodo, asomó pues sus primeros indicadores serios con el Carcazo en el año 89 y bueno, lo que vino después fue el intento de golpe de Estado en el 92. Inmediatamente, pero ya previamente Chávez había en algún momento de esta Fuerza Armada anterior a esta, se utilizaba el hecho de que cuando un oficial o un profesional militar lo consideraban nocivo o malo o mediocre o faltón o cualquier este tipo de etiquetas que se le ponía, una forma de castigo era enviarlo a zonas inhóspitas.
como por ejemplo Apure, Amazonas, Bolívar, el Tamacuro. Y a Chávez lo pasearon por ese territorio y allí él entra en contacto desde ese momento a sus anchas con la guerrilla colombiana. Y bueno, ahí hay buena bibliografía que habla un poco sobre esa historia. Pero a partir de ahí entonces también empiezan a aparecer en Venezuela y también hay cualquier cantidad de bibliografía que en su momento y hechos noticiosos eran rebatidos porque se suponía que no había suficientes pruebas y había que buscar pruebas de la existencia de campamentos guerrilleros en Venezuela. Y lo negaron, pero resulta que era cierto porque la principal actividad de los dos principales grupos guerrilleros colombianos, el ELN y la FARC, no era el elemento ideológico, la revolución ideológica para tomar el poder y toda esa parafernalia, sino que se convirtieron en una gran empresa de narcotráfico, de la producción de narcotráfico. Y se fue involucrando a Venezuela en eso y ahí es, según dice el propio Hugo Carvajal en su carta de ayer, Chávez, por instrucciones de los Castro, empieza a involucrar a través de Hugo Carvajal a las Fuerzas Armadas en este negocio. Entonces sí, el cartel de los soles existe. Su origen no fue precisamente en todas las Fuerzas Armadas, sino en uno de los componentes de las Fuerzas Armadas y después se expandió al resto de los componentes porque hacía falta una pieza fundamental para el desarrollo tan vertiginoso de la eficiencia productiva del narcotráfico de Colombia, de Perú y su salida a través de Venezuela hacia el Caribe, hacia Estados Unidos, era la plataforma logística que les podía proveer las Fuerzas Armadas. Y para eso tenían que involucrar a miembros de las Fuerzas Armadas, inicialmente la Guardia Nacional, después el Ejército, pero también hacía falta de la Armada y de la aviación. Y hay oficiales involucrados, pero una vez más es una minoría, un porcentaje relativamente bajo de oficiales que están directamente involucrados o profesionales militares en términos general en esa actividad ilícita tan perniciosa. En un escenario de cambio de gobierno, por supuesto, ¿usted dónde ve las Fuerzas Armadas? ¿Cómo las ve? ¿Hay que reestructurarlas o reordenarlas? ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí voy a empezar, ya te voy a decir cómo la veo yo, pero también es interesante aquí, dado que, como ya expliqué, se acerca una transición. Interesante Está muy es seguro, usted está cómo, muy seguro que viene la transición, me gusta. bueno, la esperanza no es un método, Mm. y cuando hay planes y hay evidencia ya de un plan en camino, entonces no es una esperanza, es una certeza y eso está en camino. Los primeros que tienen que tratar de visionar cómo se ven ellos en esta transición son los miembros de la Fuerza Armada que no están involucrados en esos hechos de crimen, de lesa humanidad, violación de derechos humanos y de crímenes como el narcotráfico. Entonces ellos debieran tomar acciones porque la transición viene y ellos tienen que tratar de identificar cómo se ven ellos ahí, cómo ven a su familia en esa transición. Ahora, ¿qué veo yo después de todo lo que ha pasado y parte de lo que he narrado? En esta transición se va a requerir de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que pueden colaborar en hacer esta transición lo menos costosa en todos los ámbitos posibles, particularmente en vidas humanas y por supuesto en que no haya más destrucción de infraestructura física de la que ya han ocasionado estos delincuentes. Y esa nueva Fuerza Armada, para mí, tiene que partir de una metodología que entienda las nuevas realidades. Esta Fuerza Armada que tenemos, para mí, está caduca, cumplió su misión en una época de la República, pero ya no está, no es acorde con las nuevas realidades tanto del país como la de la región, como la del mundo. Entonces, viendo Venezuela en términos geopolíticos, yo la miro como tres grandes espacios. El espacio marítimo que tiene más de 500 kilómetros cuadrados, 500.000, perdón, kilómetros cuadrados. Tenemos el eje norte costero, que es el 35% del territorio. Ahí está el 90% de la población.
y la región sur del país, que es un 65% del territorio, y se encuentra aproximadamente el 10% de la población. Pero en ese territorio hay una inmensa riqueza natural que tenemos que aprovecharlo para convertirlo en verdadera riqueza para la sociedad venezolana, hacer realmente una sociedad rica, porque el cuento de que Venezuela era una sociedad rica no es tan cierto. Era rica en recursos naturales, pero eso no significa que Venezuela, entendiendo Venezuela, su sociedad era rica. Por lo tanto, ahí hay una gran riqueza natural que tenemos que tener, tenemos que, mejor dicho, utilizarla adecuadamente, y esta es la mejor oportunidad después de tanta destrucción para lograr hacer esa nueva Venezuela, una Venezuela próspera, pero no porque seamos ricos, sino que tenemos que hacernos ricos utilizando esa riqueza. Y entonces, sabiendo que eso es así, entonces la nueva Fuerza Armada tiene que ser una Fuerza Armada altamente profesional, altamente apegada a la Constitución de un Estado-nación moderno, totalmente estando pegada a esa idea de constitucional de una república moderna, apegada a los principios democráticos. Y entonces, siendo una Fuerza Armada altamente profesional, tiene que ser una Fuerza Armada altamente tecnificada, y para poder atender las nuevas realidades, digamos, la etapa de grandes divisiones blindadas y ese tipo de armamento pesado, hemos visto que ha sido reemplazado muy eficientemente por otro tipo de tecnología. Tenemos que ir allá. Y eso requiere de oficiales que tengan una formación científico-tecnológica del más alto nivel. Y Usted fue director de la Academia Militar, ¿no? Un tiempo. sí, ¿Cuánto tiempo? un año, desde julio del 2002 a julio del 2003. ¿Cómo cree usted que va a ser esa reconciliación? O creo yo que hace falta una reconciliación entre el estamento militar y la sociedad civil. ¿Cómo visualiza usted eso? Bueno, la mejor forma es que la Fuerza Armada pase a dedicarse a lo que es su deber constitucional, que es la defensa de la soberanía, la defensa territorial del país, lograr el control efectivo del territorio, junto con, por supuesto, con otras políticas públicas que hace falta para eso. Y mientras la Fuerza Armada se dedique a defender la soberanía del país, defender a su sociedad, todo trance hasta dar la vida si es necesario, entonces es la mejor manera que va a tener la Fuerza Armada para lograr reconciliarse y recuperar el respeto que alguna vez tuvo, producto de que logró vencer a la guerrilla que hizo tanto daño, logró vencer los intentos del régimen cubano por invadir Venezuela. Esa es la mejor manera. He visto recientemente que hay una cantidad de gente por ahí jugando al fatalismo. Hay como una narrativa del fatalismo, así como que Maduro es lo mejor, si Maduro no está o si este régimen no está, entonces todo va a ser un desastre. ¿Qué opina usted de eso? ¿Usted cree que si se va este régimen, todo va a ser un desastre? ¿O cree que hay cree que hay algo mejor, cree que hay algún plan o algo que garantice lo contrario? Bueno, lo primero es que desde el punto de vista narrativo, obviamente hay un objetivo detrás de esas expresiones, que es precisamente tratar de inhibir a los que quieren un cambio, a que por temor y un temor razonable, no quieran participar activamente. Yo creo que ya esa etapa fue superada y una vez más se demostró el 28 de julio del 2024 que la sociedad, más que querer a alguien en particular, rechaza totalmente lo que hay. Y apareció un liderazgo que le está ofreciendo esa oportunidad. Y el rechazo está ahí, para no emplear otro tipo de palabras que ilustran exactamente ese sentimiento. Ese rechazo está ahí. Y hay muchos grupos que en medio de esta destrucción que hubo no solamente de la Fuerza Armada, sino de todo el tejido social, utilizaron a grupos sociales para armarlos y convertirlos en delincuentes. Y entonces también han querido hacer ver que hay un monstruo ahí de presencia de una enorme cantidad de grupos que llaman colectivos, que en realidad son colectivos de organizaciones sociales que existían inclusive antes de la llegada de Chávez al poder, pero que bueno, sí, hay algunos que se armaron, pero aún algunos que están armados, no
como dijiste al principio, no se van a restear y a dar la vida por este régimen. Mm, ¿Por qué? Porque ya entendieron también que ha sido una enorme farsa, un enorme engaño, una enorme manipulación con dádivas. Y bueno, y le han dado, sí, espacios para control territorial y para negocios. No todos ilícitos, otros sí. Pero en la relación que de alguna manera hay soterradamente con ellos, lo que se aprecia es que esa gente, a la hora de la verdad, que viene pronto, no van a dar su vida por este régimen. Y entonces, estos movimientos sociales, de hecho, ya son una buena parte del enemigo de ellos mismos. Así como la destrucción de la Fuerza Armada implica que ellos no pueden contar con la Fuerza Armada para defenderse. Entonces se van a defender con esa estructura de represión conformada por, sí, algunos venezolanos, miembros de la DIGESIN, el SEBIN, la Guardia de Honor Presidencial y todo el resto que le inyectaron ahí de agentes extranjeros. Y ese es el grupo que quizá pudiera ser que intente dar la vida. Pero eso es lo que hay. ¿Y no cree usted que este desorden, dentro de mi ignorancia, este desorden de los Ready, SODI, ADI, etcétera, eso hay que reordenarlo o esto más bien contribuye a que justamente a que el régimen se mantenga? O sea, esa cantidad de estructuras que al final no es una cosa piramidal, no viene una sola orden de arriba, es como unas estructuras que se alimentan de órdenes cruzadas, regionales, etcétera. ¿Cómo ve usted eso? ¿Eso funciona? ¿Eso no ha funcionado? ¿Eso hay que reordenarlo? ¿Qué cree usted? Bueno, la regionalización del país desde el punto de vista militar, con esto que mencionaste, que son las REDI, que son regiones estratégicas de defensa integral, Ujú, el mal no es ese, porque esa es una forma simplemente de ver el territorio. El tema es el uso que se hizo de eso, que es distinto. Porque paralelo a esta estructura militar que es REDI SODIADI, ujú, que se refiere a las regiones estratégicas de defensa integral, zonas operativas de defensa integral y áreas de defensa integral, tiene una contraparte que no es militar, que son las regiones estratégicas de desarrollo integral, que no es militar, es civil, zonas operativas de defensa integral y áreas perdón, de desarrollo integral y áreas de desarrollo integral. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Precisamente, una vez más, volviendo a abril del 2002, además de destruir a las Fuerzas Armadas, establecieron, y ahí sí, como tú dijiste, en vez de una estructura piramidal, que aparentemente la había, Ministerio de la Defensa, Presidente de la República, Ministerio de la Defensa, CUFAN, comandos de componentes, divisiones, brigadas, batallones, etcétera, etcétera. Pero eso era una línea de mando, pero habían otras. Por ejemplo, había unas líneas de mandos políticas que se establecieron entre gobernadores y el comandante de la red o el gobernador y el comandante de la SODI. O la otra línea de mando, que era la entre el alcalde con el comandante de la ADI. Entonces, y por ahí venían también directrices. O crearon figuras como zonas de paso, crearon figuras como protectores regionales, donde Freddy Bernal jugó algún papel en algún momento como protector. Y entonces ese protector eran líneas de mando que venían por ahí. Entonces los militares se encontraban con 3 o 4 líneas de mandos y bueno, en ese desorden o aparente desorden, se apegaban a la que le convenía en cada momento, dependiendo de las circunstancias. Y ahí fueron captando a gente para que se sumara a ciertos proyectos como el narcotráfico y otros como el contrabando de combustible, el contrabando de alimentos y todo tipo de actividades ilícitas. Ahora que usted está hablando de actividades ilícitas, también lo poco que encontré de usted es que usted estuvo posicionado en el sur de Venezuela, ¿no? Como que en el estado Bolívar, etcétera. Que me entiendo que es un gran conocedor del sur de Venezuela. ¿Qué opina usted de la minería ilegal? Yo soy un amante de la Gran Sabana y fui muchas veces a la Gran Sabana y tengo buenos amigos allá. Y me da mucha tristeza con lo que está pasando allá desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del desastre social que hay. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Y cómo se resuelve, no? Al final también siempre pregunto cómo se resuelven esos desastres que tenemos. Bueno, mira, sí, tuve para mí un honor, para otro fue un intento de castigo. Fui jefe de Estado Mayor de la Quinta División de Infantería de Selva. Fui comandante de la 51 Brigada de Infantería con sede en Guasipati, en el estado Bolívar.
y comandante de la 52 Brigada de Infantería de Selva con sede en Puerto de Ayacucho, en el estado de Amazonas. Y bueno, cuando ese pasaje por ahí de 6 años me puso en contacto con esa realidad. Y la minería ilegal es uno de los graves problemas de esa región, pero no es la única ni necesariamente la peor, ¿no? Yo creo que el problema que hay ahí es que es un territorio con muy poca presencia del Estado, por lo cual ahí no se ha hecho un control, bueno, estoy hablando para cuando yo estuve allá, no se había hecho un control efectivo territorial, que hubo intentos, como fueron los dos planes, uno de la conquista del sur en el primer gobierno del doctor Caldera y el otro el proyecto de desarrollo del sur en su segundo gobierno. Pero que por ese error para mí garrafal de la alternancia de los dos partidos principales que gobernaron al país del 58 en adelante, hasta el 98, echaban por tierra, en cada cambio echaban por tierra todo lo anteriormente hecho, independientemente que fuera bueno o no. Y resulta que todos esos proyectos no eran con plata o con dinero, con recursos que eran propiedad del gobernante de turno, sino que eran recursos del Estado. Y bueno, me topé con que instalaciones de comunicaciones inmensas, extraordinarias para la época, quedaron ahí abandonadas y como el famoso soldado aquel japonés, una cantidad enorme de años posterior al término de la Segunda Guerra Mundial, todavía le estaba dando seguridad a una isla donde él quedó atrapado, ya no No sabía que había sabía. terminado la guerra. Mm, Ahí habían unos indígenas que custodiaban esos equipos, pero como si todavía Caldera fuera presidente y Codesur estaba activa. Y entonces los sistemas estaban relativamente bien mantenidos, pero por supuesto totalmente inoperantes por el tiempo. Entonces, el problema fundamental es que esa ausencia del Estado, que el Estado gobierna y se hace presente a través de políticas públicas. Y ahí prácticamente las políticas públicas eran escasas. Y una de las grandes razones que se utilizaba para que no se hicieran cosas interesantes que se han debido hacer era para protección del ambiente, por un lado, y para no perturbar a los pueblos indígenas que ahí habitan, porque de claro, ese 10% de la población un alto porcentaje es indígena y que estoy de acuerdo totalmente que son minorías que merecen respeto y protección protección. del Estado, pero que el hecho de que el Estado no desarrollara políticas públicas hacia ese territorio y no se hiciera presente y no lograra su deber de controlar efectivamente ese territorio, no impidió que entonces hubiera presencia de agentes externos al país y enemigos de la seguridad nacional. Como, bueno, grupos guerrilleros, la minería ilegal. Una buena parte de los mineros ilegales son extranjeros, colombianos, dominicanos, brasileros. Increíble la cantidad de nacionalidades que hay allí. Entonces, ante esa situación y después de recorrer suficientemente todos esos espacios, entonces yo lo que presenté ante mis superiores es que teníamos un problema serio, particularmente el ejército, de ausencia en el territorio. Solamente teníamos una base en San Fernando de Atabapo, en la que caso de Amazonas, una base en San Carlos de Río Negro y una base en Parimabé, en un territorio enorme que es el estado de Amazonas. Y además, bueno, y por el estado Bolívar teníamos presencia un poquito superior, teníamos un grupo de caballería en Santa Elena de Guairén, un batallón de infantería de selva en el Luepa, un batallón de infantería de selva en Caicara, y después el comando de la brigada que estaba en Guasipati, y nada más. Pero extrañamente no había apoyo aéreo cercano, no había un helicóptero que tuviera base en Bolívar y Amazonas. Entonces, ya, pero ¿cómo es posible que siendo aquí que el principal medio de transporte es el aéreo y el fluvial no hayan medios aéreos? Y hubo una oportunidad que se jactaban de decir que había apoyo aéreo y lo que había era una Cessna 206 para un comandante de una división que tenía un territorio extraordinario. Entonces, había algo ahí que no cuadraba y bueno, piensa mal y acertará. Entonces, empecé a presentar ante el comandante del ejército la idea de que había que, repito, particularmente en ese momento el ejército tenía que desarrollarse y hacer presencia de una manera más inteligente, más tecnológica,
porque no necesariamente era penetrar ahí con gente o hacer crecer la población no indígena, etcétera, etcétera. Y bueno, llegué a la conclusión con un extraordinario equipo de trabajo que me acompañó, unos oficiales que tuve la suerte, que también fueron castigados y enviados para allá como castigo y no por otra razón. Pero Wow. bueno, yo trabajé con el material humano que tenía y me conseguí que eran oficiales que fueron castigados, pero eran brillantes y fueron brillantes. No todos, pero una buena parte y los más necesarios. Un Estado Mayor que me basé en desarrollar un equipo de trabajo en el Estado Mayor, que fue donde me fortalecí el desarrollo de mi accionar por allá. Cambié todos los planes como comandante de la guarnición, que había los planes para la guarnición del Estado de Amazonas, porque cuando llegué estaba referido solamente al municipio Atures, que es donde está Puerto de Ayacucho, y los amplié a toda la región. Y bueno, después de eso sucedieron otros eventos, como fue la expulsión del grupo misionero que hizo Chávez, del grupo misionero Nueva Tribu, que era un grupo misionero evangélico, cristiano evangélico. Y a raíz de eso, ¿Por qué los expulsan? bueno, fue público lo que anunció Chávez, que fue porque eran una forma de penetración imperialista, etcétera, etcétera. Y que había miembros de la CIA allí. Porque no los controlaba, me imagino. Entonces, yo volví a ratificar ante esa disposición que el problema era otro, que el problema era la ausencia del Estado y que teníamos ahí presencia guerrillera, que teníamos minería ilegal, contrabando de combustible, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ahí entendí mucho mejor el fenómeno. Yendo entonces al tema de la minería que me preguntaste, que es el punto central. El tema de la minería, primero que hay que verlo en todas sus dimensiones. Algunos lo ven desde el punto de vista ambiental, pero también está el punto de vista de seguridad de la nación, está el punto de vista humano, social, y entonces el problema es sumamente complejo, porque en ese espacio conviven tres elementos esenciales que son críticos y que a veces es difícil hacerlos compatibles, que es la seguridad de la nación a través de lo que es la seguridad de las fronteras. Está el medio ambiente y su protección y están los pueblos indígenas que allí habitan, ¿no? Entonces, esas tres políticas, esas tres posibles políticas públicas, ponerlas en sintonía es el kit del asunto. En una transición y en el futuro del país, obviamente, uno de los problemas que hay que atender es el tema de la minería que es tan brutal. Y ahí hay una serie de elementos de violación de derechos humanos increíbles, de trata de personas, de prostitución, enfermedades de todo tipo que se exacerban y se propagan porque enfermedades que son endémicas, bueno, se propagan porque los mineros vienen y van y entonces temas como la leishmaniasis o la tuberculosis se ve entonces más allá de las zonas mineras o enfermedades como el hidragirismo, que lo produce el metilmercurio, que es un gas proveniente de la descomposición del mercurio que es utilizado para la minería. Y entonces ese mercurio va a los ríos, se deposita y sale a la atmósfera como gas. Metilmercurio, que el viento lo propaga, y entonces a 100 kilómetros de una mina se encuentran personas con porcentajes de partes por millón de mercurio en el cuerpo que son muy por encima de lo mínimo aceptable y produce una enfermedad que se llama hidragirismo, entre otras cosas. ¿Cómo se acaba con los mineros? ¿O cómo se ordenan a los mineros? Al final no sé si la palabra es hay que acabarlos, pero hay que ordenarlos. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, yo creo que ya di parte de la solución. Hay que conformar equipos que contemplen todas las aristas del problema. Hay un problema social, un problema ambiental, un problema indígena, un problema de seguridad nacional por el tema del control territorial. Entonces yo creo que la suma y poner de acuerdo a todo eso, porque son temas muy sensibles, porque, por ejemplo, hablar del oro, la idea no es que no se pueda utilizar esta riqueza natural que tenemos allí, pero hay forma de extraer el oro sin causar el daño ambiental que actualmente se está produciendo por la vía de la actividad minera ilegal, que son otras formas de explotación del oro. Por ejemplo, el oro en aluvión es posible.
con bajo impacto ambiental, con buenos estudios de impacto ambiental. Pero la extracción del oro Y como lo hacen en los ahorita, ríos y en los lagos, eso hay que proscribirlo totalmente, porque no hay manera de extraerlo sin causar un daño ambiental irreparable. usted tiene, o sea, me imagino que ha leído las propuestas de este nuevo o del que podría ser el nuevo gobierno. ¿Usted tiene contactos con ellos? ¿Usted tiene, les ha comentado algo sobre la reconstrucción de las Fuerzas Armadas? O sea, cómo es su relación? ¿Tiene alguna relación con ellos? Mira, lo que yo puedo apreciar en el equipo que está detrás del liderazgo que se logró políticamente con las elecciones del 28 de julio del 2024, Mm. hay una buena cantidad de equipos que están haciendo los trabajos correspondientes. Y algo interesante que por el hecho de que hayan personas que no conocen ni saben quiénes son esos equipos, no quiere decir que no existen. Yo parto de la premisa que existen porque creo que en la figura del liderazgo que conozco se ve una gran responsabilidad en lo que están haciendo, porque llegar hasta donde llegaron implica realmente un apego a principios y valores que dan la fuerza para tener la aspiración que se tiene de llegar al poder para solucionar los problemas que hay que solucionar. Por lo tanto, reitero, de que hay equipos, hay equipos. Por supuesto que en el ámbito militar hay muchos excelentes militares que pasaron por distintas razones, ya sea por tipo de servicio o por otras razones, a la situación de retiro, que están exiliados, perdón, o que salieron voluntariamente, y que estoy seguro que hay muchos de estos oficiales muy bien preparados que están aportando para con todos esos aportes llegar a una síntesis que produzca lo mejor posible y esa nueva Fuerza Armada con un esquema y una visión como la que planteé anteriormente, una visión geopolítica, que después de esa visión geopolítica tiene que haber una visión de seguridad y defensa que nos ponga en el primer nivel del acontecer internacional y de allí entonces puede identificarse la visión o tener, producir una visión de una Fuerza Armada que responda a esas nuevas amenazas que se producen en la visión de seguridad y defensa. Eso es lo que puedo decir al respecto y que así como yo puedo aportar y me han llamado o escrito para hacerme preguntas o para ayudar en cualquier cosa, doy mi aporte con la experiencia que tuve. Hay otros que han tenido otras experiencias y aportan con esas experiencias. Hay otros que son más académicos, hay otros que son más operativos. Y todo eso suma. Estoy seguro estoy seguro porque con aquellos que hablo están claros en que no, la Fuerza Armada que tenemos ahorita fue destruida y por lo tanto es inoperante. Una parte de ella, dependiendo de lo que decidan hacer y porque no han cometido los delitos que mencioné anteriormente o no son parte de ese cuerpo represor, entonces, por supuesto, pueden ser utilizados para ese proceso de transición y seguro que pueden ser muy útiles. Y serán útiles el tiempo que sea necesario. Pero depende también de lo que ellos decidan hacer y cómo ellos se vean en esta transición. ¿Cómo ve usted un cambio de gobierno que viene para el país? ¿A qué te refieres? ¿Cómo veo a un cambio de No, no, gobierno? o sea, frente a un cambio de gobierno, ¿cómo ve usted el país? ¿Cree que va a ser muy traumático, van a haber unos meses, unos años muy traumáticos o cree que la cosa va a fluir bien? Bueno, mira, como toda transición y particularmente una transición de este tipo, que es política fundamentalmente, una transición de poder, una transición de un régimen que es a lo que deseamos, que es una democracia con libertades individuales fuertes, con los derechos fundamentales a la propiedad, a la expresión sólidos, con la posibilidad de formar nuevas generaciones para que sencillamente entiendan el tema de la libertad individual como pilar fundamental, porque el tema del populismo es que ofrecen dádivas, ofrecen facilidades, primero con recursos que no le pertenecen y segundo, que nunca dicen, o mejor dicho, dicen que es gratuito, pero no dicen la verdad, que eso tiene un costo. Claro, Y el alto. costo es la libertad, porque cuando usted le impone a un ciudadano una caja clap, el ciudadano que tiene hambre se come eso por hambre, pero no porque eso es lo que él quiere. Y la libertad es que usted coma lo que usted quiera. Y para usted poder comer lo que usted quiere, usted tiene que tener la independencia económica para eso.
y el populismo y los mecanismos que utiliza la izquierda, el comunismo, para control de la sociedad, está llevar a la población al nivel más bajo de la pirámide de necesidades de Maslow. Tan sencillo como eso, y eso fue lo que hicieron. Wow, bueno, muy bien. Veo que tiene una concepción muy buena. Me gusta lo que estoy escuchando. Está optimista. Bueno, yo creo que en lo que he dicho y lo que representa mi rostro, hay cara de optimismo. Porque si viste cara de otra cosa, me lo avisas. No, 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 está bien, pero bueno, no sé, al final creo que usted maneja mucha información, pues entonces nada, lo que quería era entender si, veo que está muy optimista, o sea, cree que si vienen buenos tiempos para Venezuela. Tengo razones de estar optimista porque, como he manifestado en otras oportunidades, lo que se construyó aquí y que floreció con el hecho del 28 de julio del 2024 Mm, no es un liderazgo personalista y de mesiánico, sino un liderazgo que entendió que para que esto funcione, el liderazgo primero es con el ejemplo mm, y segundo no es mesiánico, sino que es con la construcción de liderazgo hasta el mínimo nivel donde la sociedad tiene que tener la posibilidad de organizarse y tener la posibilidad de que lo que en ese nivel detectan como problema tenga un canal de comunicación para que llegue a convertirse de alguna manera en política pública y que sus representantes en los poderes constituidos de una república democrática, sus representantes más directos que están en el poder legislativo, en los diputados y senadores, que posiblemente sería interesante que se estudiara eso para llegar a la forma más expedita y eficiente para nuestra condición y que al final se convierta en políticas públicas que resuelvan los problemas desde allá abajo. Y eso, creo no, el liderazgo que logró este triunfo electoral ha demostrado que lo logró porque consolidó un liderazgo hasta esos niveles. Y esa misma metodología de liderazgo distribuido que fortalece el liderazgo de la nación va a servir para la reconstrucción del país. wow, amén. Ojalá sea así. Un placer haber hablado con usted. Entiendo que estamos cortos de tiempo. Ya bueno, hablamos casi una hora. Me gustó mucho haber conversado con usted. No sé, ¿tiene algo más que decir, algo más que aportar? Pero no, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Y si esto sirve de algo, reitero lo que creo que es reiterable, o posiblemente la mayoría de las cosas, pero hay una que es fundamental. A los miembros de la Fuerza Armada que están en actividad, que viene un proceso de transición porque este régimen cometió crímenes de lesa humanidad, se convirtió en una amenaza y nos llevó a un punto tan vulnerable como sociedad Mm, de utilizar a nuestra sociedad, a nuestra república y a sus riquezas para atentar contra la seguridad nacional de otros países, entre ellos Estados Unidos. Y ante eso, Estados Unidos está dando una respuesta para defenderse de esa amenaza. Entonces tenemos la oportunidad de que junto con el logro electoral del 28 de julio del 2024 y esta acción para resolver el problema de seguridad nacional de Estados Unidos, converja y ustedes se vean entonces en esta transición que inevitablemente va a venir y entonces tanto ustedes como sus familias, imagínensela allí o imagínensela donde ustedes quieran, pero o es allí o es en otro lado. La responsabilidad de ustedes con su familia dependerá de eso. bueno, ojalá sea lo mejor para todo el mundo y que la cosa sea lo más pacífica posible. Que así sea. Nuevamente, un placer haberlo entrevistado y espero que nos veamos en persona pronto. Muchas gracias. Un Igualmente. fuerte abrazo. Chao. Hey, si te gustó esta conversación, compártela, síguenos y prende la campanita para que te lleguen las notificaciones de las próximas entrevistas. Bien.